Mañana de Mercado Visión para nosotros es un placer, de tanto en tanto le invitamos y ella gentilmente nos acompaña, María Castiglioni, economista. ¿Cómo estás, María? Gracias por estar, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, hemos visto declaraciones del Fondo Monetario Internacional a través de su presidenta muy elogiosas para con el presidente, más que nada para con la gestión económica de la administración aquí en la Argentina. ¿Qué mirada tenés vos sobre esto? Bueno, efectivamente, recordemos que el Fondo Monetario controla, de alguna manera, a todos los países miembros les hace un análisis económico, cómo están sus economías. La mayoría de los países del mundo son miembros del fondo, pero en particular aquellos que tienen un acuerdo vigente, obviamente, hace un análisis exhaustivo de cómo está la situación, cuál es el objetivo. Obviamente le prestó al país la capacidad que Argentina tendría eventualmente de ir repagando esa deuda, porque en definitiva cuando Argentina pidió, y siempre en la historia los países piden un acuerdo con el fondo, es porque tienen necesidades, problemas financieros para hacerse del repago de su propia deuda, ¿no? Pueden ser problemas de balance de pagos, problemas de sequía que generen crisis, distintos temas. Entonces el objetivo final es que el gobierno fiscalmente sea sólido para repagar su deuda, pueda acceder a los mercados voluntarios de deuda en algún momento y no necesite de la ayuda del fondo. Y en ese sentido, obviamente, el equilibrio fiscal desde el primer mes de gobierno, sin duda, es algo que el Fondo Monetario tiene que estar festejando cuando habitualmente los programas, e incluso en la revisión que hizo en el 2021 con el gobierno anterior, apuntaba a llegar a un pequeño déficit antes del pago de intereses. Y después había que conseguir fondos para pagar los intereses de la deuda más los vencimientos de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que el haber llegado al equilibrio fiscal desde el primer momento, haberlo sostenido y que hoy ya sea una política de Estado que tiene credibilidad además, porque esto no es menor, se ha ido ganando la credibilidad de esta política, de esta convicción a lo largo del tiempo, es fundamental porque implica que el gobierno, con lo que recauda todos los meses, puede pagar sus gastos de todos los meses más los intereses. Le queda incluso algo. Entonces eso hace que sea más solvente, que la chance de llegar a los mercados es cada vez más cercana, y esto se ve también en la baja del riesgo país, ¿no? Que fue muy fuerte en el último tiempo. Obviamente hay otras cosas que elogió también, de cómo ir sacando todas las enormes distorsiones que había en la economía, el tema de los subsidios a las tarifas de luz y gas, bueno, cómo esas distorsiones se han ido corrigiendo a lo largo del año pasado. También en lo que tiene que ver con lo que llamamos cepo, pero que es el acceso al mercado de divisas, se fue normalizando y quitando muchas trabas, todavía persisten otras, obviamente ese es uno de los puntos que quedan pendientes y que tiene que ver después con qué va a pasar con la política cambiaria, digamos, qué va a pasar con la relación entre el peso y el dólar. Pero en líneas generales, obviamente, fue elogioso, ya había sido elogioso antes, en los meses anteriores, y a su vez en ese informe muy largo hace incluso una autocrítica, además de una crítica a lo que fueron las políticas del gobierno anterior, ¿no? Que finalmente se incumplieron todas las metas, especialmente la fiscal, y el Fondo Monetario en definitiva había ido de alguna manera aceptando para que no cayera Argentina en default y roleando esos vencimientos que tenía con el Fondo Monetario, pero que al final del día esa autorización de más gastos que llevó a lo que fue muchas veces el Plan Platita, al final tuvo un objetivo, un fin que no fue lo que el fondo hubiera deseado, ¿no? Que era financiar, sostener cada vez mayores restricciones, sostener un banco central que se estaba quebrando, ¿no? Porque tenía cada vez menos reservas, cada vez más pasivos, y a su vez toda la deuda que se generó con los importadores, ¿no? Que de alguna manera se permitió, ¿no? Porque el fondo mantuvo el acuerdo, ¿no? ¿Vos crees que este elogio trae implícito un potencial acuerdo ahora? Creo que lo espera la administración en las próximas semanas, que inclusive le daría la posibilidad al Banco Central de tener dólares frescos por parte del fondo también. Bueno, eso siempre es una duda, la última parte de tu pregunta, si van a haber dólares frescos o no y en qué momento, pero está claro que el acuerdo va a llegar no muy lejos en el tiempo, seguramente en estos primeros meses del año, y se están discutiendo posiciones, ¿no? El Fondo Monetario habitualmente pide, por ejemplo, salir más rápido del cepo o alguna política de tasas. Hoy la tasa de interés del Banco Central
está por arriba de la inflación, pero en otros meses no lo había sido. El Banco Central decidió bajar la tasa de interés y el programa habitual del gobierno pedía subir la tasa. ¿Cuál es el objetivo de esa decisión? Que en general cuando uno sube la tasa de interés, como lo hacen hoy, a veces lo está haciendo Brasil, lo que hace es incentivar a que la gente ahorre en esa moneda porque tiene un premio mayor y frenar las expectativas de inflación o la posible suba de la inflación. En Argentina ese canal estaba roto y en definitiva el gobierno el año pasado tomó una decisión los primeros meses que era al revés, en vez de subirla, bajarla, porque entendía que la inflación no iba a bajar en la medida que todo lo que generaba el efecto de la suba de tasas era más fuerte el problema que la solución, porque el Banco Central tiene una cantidad enorme de pesos retenidos por los cuales pagaba un interés y un spread por sobre los plazos fijos para sostenerlo guardado y que no saliera al mercado y no se fuera contra el dólar. Eran distorsiones de emisiones pasadas. Y bueno, esa discusión, por ejemplo, sigue estando, lo mismo que lo que te mencionaba antes de cuándo salir del todo del cepo. Se y dice qué pasar. que podría llegar entre 10 y 11 mil millones de dólares si es que se profundiza este acuerdo, ¿no? Esto, si se da, ¿llegaría para que Argentina salga del cepo? Mira, en definitiva el objetivo de esos dólares sería terminar de fortalecer o de sanear el balance del Banco Central. El tener fondos lo que puede ayudarte es hacerlo más rápido que el proceso que te lleva a hacerlo de la manera que lo está haciendo el gobierno. Vos tampoco ves con mucha claridad que llegue esa plata. Puede llegar, no digo que no, pero creo que hay mucha ansiedad de decir, bueno, si entra esta plata, salimos del cepo rápido. Yo creo que todo colabora y puede no ser solamente plata del Fondo Monetario, puede ser de otros bancos, pero acá la pregunta es, ojo, ¿cuál va a ser la lectura de esos fondos? ¿Va a ser para que el gobierno sostenga un tipo de cambio eventualmente? Claro. ¿O en realidad, cuando uno escucha las distintas declaraciones, lo que está buscando el equipo económico es salir del cepo, llegar a una economía más libre, pero previamente haber, de alguna manera, resuelto los problemas y las distintas distorsiones que se habían creado, o sea, esa cantidad de pesos excesiva que había en la economía, producto del financiamiento monetario del déficit fiscal por muchos años, el atraso que hay de envío de dólares por utilidades y dividendos, bueno, algunas se fueron canalizando, incluso con contado con liquidación, ahora con una brecha más chica, bueno, ir sacando todas estas distorsiones que tienen que ver con el pasado, para que cuando se sincere, digamos, el mercado de cambios, no traiga aparejados problemas de stocks, problemas viejos. Y en definitiva saber que, bueno, esa volatilidad puede obedecer a las cuestiones reales de oferta y demanda de divisas de todo tipo, no solo comercio exterior, del turismo, de los servicios y también de los movimientos de capitales, ¿no? De la entrada de inversiones o de la demanda de argentinos por dólares para ahorro, que eso es algo que ha pasado siempre, y todos los movimientos que tengan que ver con los pagos de capitales. Entonces yo creo que eso, también hay distintas cuestiones, no es solamente los dólares que puedan llegar, sino ver desde distintos lugares, desde lo monetario, desde el balance del Banco Central, cómo viene ese ordenamiento de las distorsiones pasadas para poder liberar el cepo y que esa salida sea vista como algo permanente, porque creo que acá está el kit. La salida del cepo tiene que ser la frutilla del postre de haber ordenado lo que llevó a que alguna vez a algún político, fue Cristina Kirchner en octubre de 2000, ya me olvido porque pasó tanto tiempo, de 2011, cuando fue reelecta, que puso el cepo como alternativa a resolver los problemas que habían generado que la gente quisiera comprar muchos dólares y huyera del peso, ¿no? Entonces, la frutilla del postre significa que la economía está normalizada y como nuestros vecinos, bueno, podemos tener un mercado más libre sin que esto genere permanentemente temores de abruptos saltos devaluatorios o de problemas de deuda. Y bueno, y que sea visto como algo permanente es fundamental para que lo que se habla muchas veces, que entre inversiones, cuando se sale el cepo, realmente entren. Porque cuando entran inversiones, muchas veces la demanda de dólares de utilidades lleva 4 años, 5 años, 6 años. Sé que salir del cepo hoy no te garantiza que esas restricciones se van a ir en el futuro, van a seguir libre el mercado en el futuro. Creo que ese es un debate importante en base a la experiencia que ha tenido Argentina en el pasado saliendo del cepo y teniendo que volver, lamentablemente, ¿no? No sé si teníamos que hacer ya una pausa, Silvio. ¿Querés dejar una pregunta Sí, pendiente? te voy a dejar una pregunta para el próximo bloque. Y es que si nosotros viajáramos un año al pasado,
y le preguntábamos a la gente cuál es el problema económico más grave que ve, era la inflación, obviamente. Y hoy con estos niveles, que para el mundo son altos, deja de ser ese el mayor problema. ¿Cuál es para vos el tema económico al que hay que prestarle atención en el año 2025 para poder seguir por esta senda de baja de inflación y de reacomodamiento y reordenamiento de la economía? María Castiglioni nos está acompañando, hacemos una breve pausa, estamos en un minuto nada más. Y nos sigue acompañando en esta mañana de lunes. Julito, dejaste pendiente algo. La pregunta era, después de empezar a reacomodar el tema inflacionario, ¿cuál es el próximo ítem al que hay que empezar a prestarle atención, como fue la inflación el año pasado, ¿no? Sí, yo diría que son muchos ítems, pero uno que es el que por ahí canaliza muchos de estos temas que hoy preocupan, tiene que ver con la actividad económica, o sea, cómo va a seguir la actividad, el ritmo de recuperación y a nivel sectorial. Lo que vimos es que la economía, después de haber caído muy fuerte, sobre todo en el último trimestre del año pasado, del anteaño en realidad, el 23, principios del 24, tocó piso en el segundo trimestre y empezó a recuperar a partir de julio con más fuerza. En el caso del agro, una dinámica más positiva, producto de la sequía del 23 y la recuperación de la cosecha del 24, pero obviamente no todos los sectores han ido recuperando el mismo ritmo y la pregunta es cómo va a seguir esa recuperación. ¿Por qué digo esto? Porque esto es fundamental para varias cuestiones. La primera es el empleo, la segunda es los ingresos fiscales, ¿no? Porque la actividad impacta en la recaudación y esto es muy importante en la medida que el gobierno pueda no solo sostener el equilibrio fiscal en un año electoral, sino también empezar a discutir la baja de impuestos, que esto también es otra pata muy importante para sostener la competitividad de la economía argentina en un contexto de liberación de precios, de un mercado más abierto, sin brecha, y donde hay una coyuntura particular. Argentina se encuentra en un panorama distinto, donde el agro, que era básicamente el único sector superavitario, que abastecía más del 60% de las exportaciones, y era obviamente que explicaba el superávit comercial cuando había, o el que sostenía parte del déficit, hoy se le suma la energía, que va a tener un superávit creciente, y varios sectores que se pueden sumar de la mano del RIGI, orientados a la exportación, que sí que Argentina va probablemente un camino de un sector que va a tener superávit comercial y buena fuente de generación de divisas, y por lo tanto, si entran además capitales, bueno, una tendencia a la apreciación en la medida que es exitoso ese programa, como ha pasado en muchos otros países. Y la clave de la competitividad tiene que pasar por varias cuestiones. Una de ellas es empezar a bajar impuestos. Ya se bajó el impuesto inflacionario, obviamente. Hay que seguir en ese camino, tampoco hay que relajarse. Digo, es menos preocupante la inflación, pero obviamente sigue y el gobierno no puede relajar. Por eso digo, el equilibrio fiscal es la pata fundamental de ese proceso. Pero obviamente empezar a bajar impuestos, uno de ellos que el propio gobierno puso en la lista son las retenciones, ¿no? Para hacer, viable las actividades, sobre todo en un contexto donde los precios de los commodities no están en buenos niveles y que hay un escenario con dudas para los próximos años. No parece, por lo menos en el corto plazo, que vayan a mejorar demasiado. Entonces es un contexto desafiante. Yo creo que eso es un punto importante y además la actividad de la mano del empleo, porque es otro punto que está empezando a preocupar, saliendo de un modelo de una economía subsidiada con empleo público a una economía que tiene que ser más competitiva y bueno, cómo eso va corrigiendo. En ese punto yo te diría, hay otro aspecto que es una herramienta, que es el ritmo al que avanzan las reformas, de lo que tiene que ver con la reforma del Estado y las reformas de quitar regulaciones, trabas y mejorar de cara a lo que es la actividad productiva, ¿no? Cómo hacer más competitivo. El Gobierno Nacional está haciendo un trabajo que es importante seguir monitoreando y creo que hay una convicción, una lectura que es clave, y también la discusión con provincias y municipios, ¿no? Que tienen que hacer su parte en la cuestión impositiva, pero también en la cuestión operativa, ¿no? En qué gastan para hacer y colaborar con la actividad productiva. En el tema del campo, por ejemplo, los caminos rurales. Se cobran impuestos para los caminos rurales y los caminos rurales no se hacen, las rutas provinciales, la infraestructura, digamos, un montón de cuestiones que hacen a la productividad para compensar, digamos, el escenario que viene para adelante, que es una economía que va a tener un peso relativamente fuerte, ¿no? ¿Se puede inferir, María, si todo va bien desde lo macro, en qué momento el gobierno estaría en condiciones de revisar el esquema actual de retenciones? Bueno, el gobierno por lo menos anunció que va a discutir y va a plantear una reforma tributaria de simplificación, se irá a menos impuestos
y de quitar impuestos distorsivos. El timing en realidad está planteado en el proyecto de ley de presupuesto que finalmente no se sancionó, que era pensar que cuando, si hay superávit fiscal, cuando esa mejora tenga que ver con ingresos, que lo vean como algo sostenible y permanente, ahí sí se puede discutir, además de una reforma de qué impuestos cobrar y simplificado, de quita de impuestos o de baja de impuestos. No sé si va a ser este año, o por lo menos en el corto plazo parece difícil, pero sí es una discusión que va a arrancar este año, ¿no? Y otra de las grandes polémicas que se sigue desatando permanentemente, intervienen colegas tuyos en esta polémica, es si el tipo de cambio está realmente atrasado o no. Sí. Esta discusión yo creo que empezó el día que el ministro Caputo planteó su programa económico y monetario y cambiario, donde el tipo de cambio se acomodó de 350 a 800, acercándolo a lo que eran los dólares financieros que estaban rozando los 1000, achicó la brecha, y en realidad un gran tema del atraso cambiario tiene que ver con el dólar blue o financiero. Ese es el que más se atrasó. ¿Por qué? Porque obviamente pasamos de tener un peso recontra depreciado, producto del pánico y del exceso de pesos que había en la economía. Recordemos que hace más de un año el dólar estaba, los financieros estaban entre 15 y 20% abajo del nivel de hoy. Entonces era obviamente recontra alto, y eso era favorecía, digamos, a que vinieran a comprar a Argentina de precios de remate, o que incluso muchos precios locales se encarecieran pensando en la venta al turista. Pero obviamente al estar quieto prácticamente en todo este tiempo, con la inflación local se atrasó más fuerte. Eso hace que se vea como un peso recontra fuerte. En términos del dólar oficial, estamos parecidos a los niveles que había llegado fines del 2023, o sea, octubre, noviembre del 2023. Es relativamente fuerte, pero en realidad la pregunta es, ¿cómo podemos ver si hoy está atrasado o no? En general, cuando uno pone trabas o cepo, lo vemos por los dólares financieros. Y la verdad es que la brecha se achicó, el Banco Central sigue comprando dólares. Obviamente hay una ventana particular que tiene que ver con las menores importaciones, esperando la quita del impuesto país, entonces eso se va a pagar en febrero. Pero en definitiva no se estaría viendo en el mercado de divisas síntomas de que faltan dólares o de que hay exceso de demanda de dólares. Entonces, como decía antes, es algo con lo que hay que convivir, lamentablemente, en el sentido de que hay sectores que se les complica más. La forma de resolverlo no es devaluando, porque Argentina es una economía muy dolarizada, que en el corto plazo los altos cambiarios llevan a ajustes de algunos precios, a que se corrijan las expectativas de inflación al alza, y en definitiva lo que ganás devaluando lo perdés con inflación, y hace que mucho del avance recorrido en este tiempo se lleve, digamos, nos lleve varios pasos atrás. En definitiva no vas a resolver mucho. Y vuelvo a decirte, si la brecha estuviera aumentando, si hubiera tensiones en los mercados financieros, claro, y el Banco Central empezara a perder reservas sistemáticamente, ya sería un problema y una alarma. Hoy eso no está pasando, entonces, por lo menos en el corto plazo no va a pasar. Por lo tanto, yo diría que es un desafío que ocurrió en otros momentos sin cepo. Recordemos cuando se salió del cepo a fines de 2015, principios de 2016, que lejos de depreciarse mucho, el dólar, el único dólar quedó bajo del dólar, de los dólares en su momento blue. Entraron capitales y el Banco Central incluso compró reservas para que no se atrasara más o no se apreciara más la moneda. Hoy no estamos lejos de ese María, de ese pero nivel. ¿y cómo entonces se puede convivir o combatir, no sé cuál es la palabra, esta sensación de retraso con los costos que tiene la industria en Argentina, por ejemplo? Bueno, o yo creo el que mismo acá, campo. tal cual. Bueno, yo creo que acá hay un tema de muchas distorsiones, incluso en los mercados de insumos, en varios precios o canales de la cadena, y el año pasado fue un año muy anormal. ¿Por qué? Porque había muchos sectores que se habían estoqueado en un contexto de restricciones enormes a las importaciones, de distorsiones de precios. Muchos insumos, incluso del agro, se vendían arriba del dólar financiero porque había escasez. El que se estoqueó a dólares más altos, a un tipo de cambio más alto, bueno... Hoy no quiere ceder no eso. Quiere, claro. claro, costó muchísimo. De hecho, la expectativa de evaluación que hubo durante todo el año pasado
el mercado creía que en abril iba a haber una devaluación, luego que en septiembre, que en octubre. Eso retrasó también el sinceramiento de precios y, en definitiva, pensar que si no va a haber una devaluación se puede reponer más naturalmente algunos insumos importados a precios más bajos. Entonces, eso llevará a que haya menores precios o que ahora hay crédito. En definitiva, cambió mucho el esquema de costos y eso es algo que llevó tiempo. ¿Por qué? Porque hace falta también horizonte y creer que ese cambio es permanente para realmente jugársela. Y creo que eso obviamente llevó a que muchos precios costara que se reacomodaran en toda la cadena productiva. No es solo una cuestión de impuestos, no es solo una cuestión que tiene que ver con lo gubernamental, sino con todo el proceso productivo. Entonces, bueno, veremos este año cómo evoluciona ese sinceramiento, ese cambio del esquema productivo. Las empresas industriales, por ejemplo, ya no tienen que informar, ya no tienen que tener un grupo de empleados, unos llamando al Banco Central a ver cuándo le dan los dólares, otros con las CIRAs, otros informando costos. Bueno, todo ese esfuerzo hay que ponerlo en mejorar procesos, mejorar la productividad, cambiar los costos, conseguir fondeo. Bueno, eso es algo que no se hace de un día para el otro. Entonces creo que hay todo un esfuerzo este año que tiene que ver con el sector público, el sector privado, en lo que hace a lo productivo y a lo que es realmente la productividad, como hacen los países en general en todo el mundo, ¿no? Bueno, este año además tenemos el tema de Brasil, ¿no?, que hace ruido en algunos sectores industriales y en algunos productos también agrícolas, obviamente por el debilitamiento, que no es visto como algo bueno en Brasil, porque obviamente esa depreciación del real tiene que ver con la desconfianza del proceso que tiene que ver con el déficit fiscal que está teniendo hoy Brasil y la respuesta que hasta ahora dio el gobierno, ¿no? Pero que en el corto plazo obviamente genera una distorsión y la que más vemos es en el turismo sobre todo, ¿no? Por ahora en lo que tiene que ver con el comercio exterior de bienes no se está viendo, de hecho Argentina está teniendo un comercio bastante equilibrado con Brasil. Incluso en la industria automotriz, Argentina ha exportado mucho en el 2024 a Brasil y ha mejorado su balance y es, uno diría por los números, que no debería haber ocurrido y ocurrió eso. Entonces, yo diría que es un desafío de hacer el trabajo más arduo y no inmediato que hace a la competitividad de una economía, ¿no? La última, María, agradeciéndote enormemente tu presencia hoy lunes aquí. Mañana se va a conocer el dato de inflación, la de diciembre. Hay una proyección del orden del 26% aproximadamente para la inflación de este año. ¿Qué datos tenés, si es que tenés algo respecto de diciembre y de lo que pueda llegar a ocurrir? Bueno, efectivamente, se conoció el dato de la ciudad la semana pasada, que dio 3,3. En general, la ciudad ha tenido más inflación en los últimos meses. ¿Por qué? Porque tiene un peso en su canasta más fuerte en servicios, que es lo que viene aumentando más rápido que lo que tiene que ver con los bienes. En nuestro relevamiento en CIT nos dio 2,8 para el Gran Buenos Aires, y también se veía ese mismo patrón, ¿no? Los servicios, que incluye componentes de turismo, pero otros servicios aumentando más del 4%, y los componentes de bienes bien por abajo del 2%, incluso alimentos y bebidas, que es un rubro muy sensible. A pesar de que la carne había aumentado fuerte entre fines de noviembre y las primeras semanas de diciembre, eso se calmó ahora en enero. Así que probablemente de abajo de 3, la pregunta es si va a dar más cerca de 2,5 o no, y por qué ese número es relevante hoy, porque el gobierno ha planteado que si la inflación vuelve a dar cerca de 2,5, podría pasar el crawling peg de 2% mensual a 1% mensual. Si no se da ahora, probablemente se dé en febrero. Nosotros los datos que estamos viendo de enero son positivos en términos de la inflación, está por abajo de lo que veíamos, lo que esperábamos, pese a ser un mes también de estacionalidad por el turismo, y probablemente esté en ese 2,5 o menos el mes de enero, lo cual es algo muy positivo para el arranque del año, y esperamos que la inflación sea abajo incluso de ese 26% en el año si se dan estas condiciones, y sobre todo en lo que tiene que ver con el crawling peg al 1%, esto colabora en desinflar lo que tiene que ver con los bienes, pero que tiene impacto en los servicios, tiene impacto también en las tarifas, el hecho de que los precios sobre todo el tipo de cambio, los precios de los transables bajen, ayudan en los costos y eso genera menos incremento en las tarifas, que tienen un componente importado, y a su vez en las tarifas de servicios, otros servicios como educación o salud, que obviamente ajustan en base a la inflación. O sea que todo va corrigiendo a la baja y eso es un círculo virtuoso
a diferencia de lo que veíamos en el pasado. Así que obviamente es algo muy positivo, sigue siendo una inflación alta, más tendiendo al 20% anual, pero obviamente es una inflación que Argentina no tiene hace 20 años, no poco tiempo. Así que creo que es algo muy positivo y veremos cómo evoluciona el año, todavía es pronto, pero con una expectativa de una inflación notablemente más baja. Y ya, bueno, los últimos meses del año pasado estuvieron mostrando números muy positivos, abajo del 3% en el último bimestre, y eso obviamente hace que el año pasado, el año 2024, cierre abajo del 120% de inflación, frente a un 211 del 2023, y lejísimos de lo que esperaba la mayoría del mercado un año atrás, ¿no? Un placer tenerte acá. La verdad que valoramos mucho tu presencia en esta mañana de lunes, María. Gracias por estar. Gracias. Gracias por la invitación. María Castiglioni, en la mañana de lunes de Mercado Edición, Julito. Pausa breve ahora, hasta las 10 seguimos en Canal Rural. Quédense con nosotros.